Interinstitucional de Investigación en Diseño, un espacio que este año se articuló bajo el eje del diseño regenerativo con el objetivo de reflexionar sobre prácticas que no solo minimicen el impacto ambiental o el impacto social, sino que también transformen positivamente nuestros entornos. Para dar inicio formal a esta jornada, a este segundo día, cedo la palabra al maestro José Ángel Chavarría Nieto, director de la Facultad de Diseño, quien nos dará unas palabras de bienvenida y nos presentará a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Blanca Ruiz Esparza. Adelante, maestro José Ángel. Muchas gracias, maestra Lau. Gracias porque, bueno, pues continuamos con esta jornada en sábado, el segundo día de nuestro congreso. Y pues tengo nuevamente el gran gusto de saludar a la doctora Blanca. Ya tenemos un ratito conociéndonos también. Orgullosamente ella es docente de nuestros programas de posgrado. Y bueno, pues qué mejor que nos pueda compartir hoy su punto de vista, su trabajo, para poder continuar aprendiendo y pues siguiendo su amplia experiencia y conocimiento. Blanca, es un gusto tenerte por aquí. Mil gracias. Muchas gracias, al contrario, a ustedes. Bien, pues me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la doctora Blanca Ruiz Esparza Díaz de León. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctora en Filosofía del Interior Arquitectónico por la Universidad de Federico II de Nápoles, en Italia, con la tesis El cuerpo como lugar, objetos, entornos y sistema de resiliencia de Frida Kahlo. Es maestra en diseño de interiores por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, España, con mención sobresaliente con el tema Vivienda accesible de interés social, un modelo para el desarrollo normativo, técnico y cultural para la configuración del espacio de vivienda de interés social de personas con capacidades diferentes en México. Es licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fundadora de la Licenciatura de Diseño de Interiores, jefa del Departamento de Diseño del Hábitat y coordinadora de la carrera de Arquitectura y de Diseño de Interiores. Actualmente adscrita al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT como candidato y desde hace más de 28 años catedrática del Centro de Ciencias de Diseño y de la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesora investigadora de tiempo completo con perfil deseable PRODEP. Tiene en su haber algunos libros y capítulos de libros sobre la teoría y diseño del espacio interior arquitectónico. Es creadora de la metodología para la configuración del espacio interior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, denominada Sistemas de Ámbitos. Especializada en estudios de accesibilidad y diseño universal y en estudios iconográficos de exvotos pictóricos del siglo XVIII. Pues sin más preámbulo, Blanca, te cedo la pantalla y los micrófonos y nuevamente bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Y en especial, bueno, agradecer a la Universidad La Salle Bajío por esta invitación, a usted, José Ángel, y a la maestra Laura Cervantes. Muchísimas gracias, que siempre es muy bonito estar allí en la universidad y ahora de esta forma compartiendo una parte de la investigación que ahora les. Entonces, iniciando con el título de esta plática o ponencia, lleva el nombre de Adaptación y Resiliencia en la Vivienda de Interés Social para Personas con Discapacidad. Como bien mencionó el maestro José Ángel, he dado ya bastante tiempo clases en la maestría en habitabilidad del espacio interior ahí con ustedes y también en mi universidad. Entonces, esto me ha llevado a meterme, a profundizar, a dilucidar todavía aún más este microambiente que nosotros diseñamos como diseñadores de interiores.
Sí diseñamos a la pequeña escala del diseño arquitectónico, pero todavía aún profundizamos más en esos pequeños movimientos que hacemos el día a día. Entonces, para mí era importante tener esta introducción, la postura en la cual se desarrolla esta investigación. Entonces, pongo aquí una imagen que me encanta del filósofo, profesor, crítico literario, teórico de los medios. Él es, bueno, canadiense, y él fue el que implementó la idea de la aldea global, el concepto de la aldea global. Y aquí justo, que está en inglés y tienen una forma diferente de colocar la imagen y de hacer las lecturas en cuanto a diseño gráfico. En inglés, bueno, pues se dice así: environments are not just containers, but are processes that change the content totally. Entonces, esto lo veo muy claro con nosotros en diseño de interiores, y lo leo abajo, ya traducido. Dice: los entornos no solo son contenedores, ¿sí? Pensando nosotros nuestro contenedor de diseño interior arquitectónico, que no solamente alberga, como a veces se dice que la arquitectura es el envolvente y nosotros somos los que colocamos cosas. Pues no es así, no son solamente contenedores, sino procesos que van a cambiar totalmente el contenido según en la forma en que vayamos a diseñar. Otra oración que me encanta de este mismo autor canadiense, dice que all environments are invisible with an anti-environment, o lo podemos leer al revés: with an anti-environment, all environments are invisible. Y abajo dice: sin un antientorno, todos los entornos son invisibles. Con esta frase, pues se puede afirmar que podemos percibir un entorno, o que no podemos percibir un entorno si no tenemos algo que lo vaya a contrastar, o que lo vayamos a comparar, o lo que pueda revelar. Siempre tenemos que tener algo de comparación para tener ese marco comparativo. Y aquí yo animo a los asistentes, alumnos, investigadores, maestros, comunidad en general, de que sí tenemos que crear estos entornos, y se van a dar cuenta que para las personas con discapacidad es muy diferente este entorno en que vivimos a la pequeña escala de día a día, y que si se hace este antientorno, que al final y al cabo no es antientorno, sino una forma de entender las cosas, creo que entonces sería visible lo que realmente se puede hacer en nuestra disciplina y como investigadores. Una de las cosas también importantes para poder habitar, ya sea el espacio urbano, el espacio arquitectónico, el espacio interior, es por parte de otro teórico arquitecto noruego, que es Christian Nordenskiöld. Y vine aquí, esta frase también en inglés, dice: proper dwelling requires the proper alignment of interior self, body, and exterior world. En español, dicen: habitar adecuadamente requiere la alineación correcta del yo interior, el cuerpo y el mundo exterior. Esta frase se les pido que lo tengan así como en un post-it, así como en su mente, porque es muy importante. No podemos vivir si no estamos alineados con nuestro cuerpo, de cómo se mueve nuestro cuerpo en el espacio interior o en mi mente, ¿sí? Y cómo nos proyectamos hacia afuera. Entonces, si no están alineados estos tres, ¿sí? Mi yo interior, mi mente, el cuerpo físico y cómo me proyecto al mundo exterior, es difícil, ¿sí? Es difícil adecuarnos o tomar resiliencia, transformarnos o adaptarnos. Entonces, y esto ahorita lo vamos a ver claro en el siguiente escrito, que fue realizado por mí en una entrevista a Ricardo Chávez Hernández, que él vive aquí en Aguascalientes, escritor y dibujante.
Él tuvo un accidente y bueno, quedó postrado en cama, pero aún así eso no le impidió realizar sus actividades que más le apasionan. Y él me compartió incluso, bueno, este escrito lo había redactado y después él intervino y lo mejoró mucho en cuanto a su sentir. Y me voy a dar el tiempo para poder leerlo con ustedes y comprender esto que hace rato comenté. Alinear el yo, el cuerpo y el exterior. Entonces, procedo a la lectura. Dice, miren, primero tuve que trasladar, y no por decisión propia, mi cuerpo a otro espacio. ¿Sí? Ahí él ya dice que no por decisión propia, fue una condición, una circunstancia. Dice, tuvo que trasladar mi cuerpo a otro espacio, una habitación que antes no era la mía, y por consiguiente, después mi mente también para permanecer allí hasta el día de hoy. Es un proceso de adaptación que, como cualquier cambio, toma tiempo. Es por ello que tuve que mudar también mi mente hasta mi nuevo aposento. Se tiene un accidente, se tiene una enfermedad, el cuerpo ya no responde, entonces tenemos que cambiar nuestra mente. Entonces, es primero entender el yo, ¿sí? Y dice, continuamos, por no extrañar el anterior y para tener cuerpo y mente en el mismo lugar, mi nueva realidad. ¿Sí? Para sentirme parte de mi nuevo espacio y empezar a sentirlo como mío, pues de no ser así sería imposible la instancia. Por esto, y para mí el proceso fue primero adecuarme a las nuevas condiciones corporales y después al lugar. Entonces, aquí nos dice que se adecuó primero a su mente, entender su nuevo espacio interior, que el cuerpo es nuestra primera casa, es el lugar, es el primer lugar topológico en que vivimos. Después ya el cuerpo físico, entenderlo, y entonces ahora sí se apropia del lugar. Dicen, mi cabeza, mi brazo y principalmente mi mano significan espacios de creatividad y contactos con el mundo a través del arte, pero no son mis únicos espacios. Mi espacio más valioso se encuentra en mi mente, mi corazón y mi alma. Y esto me recuerda mucho a Joana Pazmana, que habla sobre la mano, ¿sí? Entonces, hay espacios pequeños, en este caso la mano, el pie, el torso, la pantorrilla, que se sienten, hay varias sensaciones, ¿sí? Y a veces en los diseños los dejamos un poquito de lado, por tener nada más una imagen global de un cuerpo que a veces ni siquiera a lo mejor lo conocemos tanto en esos libros que aparecen de Newfer o manuales. Es muy diferente ya el vivir y estar con, o vivir estas experiencias, o estar con estas personas y ver toda su adaptación. Bueno, continuamos. Dice, después de aprender a usar mi cuerpo de esta forma, me enseñé a utilizar los objetos a mi alcance, dándoles un uso adecuado a mí y a otra forma de operarlos de acuerdo a una forma no convencional. Fíjense, aquí está la resiliencia en él, ¿sí? Porque aquí los objetos no cambiaron. Después él tuvo que sí adecuar su espacio de dibujo para él poder hacer o ser productivo. Bueno, continuamos. Y vuelvo a repetir esta imagen porque entonces espero que con la lectura se pueda entender esta forma de alinear el yo interior, el cuerpo y el mundo exterior a la pequeña escala. Y vemos estos casos de arte, y siempre los pongo porque creo que son las formas también de sensibilizarnos y concientizarnos. Y esto fue una exposición hace mucho tiempo en la Ciudad de México, en San Ildefonso, donde expuso este artista, Anthony Goblin. Él es británico y hizo varias esculturas sobre el cuerpo. Y es interesante ver que a través del
pues del dolor o a través de del paso del tiempo, o una persona joven, cómo va transitando en el tiempo y se va desgastando ese cuerpo físico, ¿sí? Pero nuestra mente sigue allí, nuestro alma sigue allí, entonces espero que, bueno, con estas imágenes podamos concientizarnos más en esta lucha del cuerpo y el ser y estar en el mundo. Incluso aquí, en el marco negro y blanco, dice, bueno, voy a dar lectura, dice, las piezas llevan una forma concentrada al rastro del cuerpo y su paso por la vida. Gombrich se ve estas formas reducidas como antenas por una peculiar elasticidad que existe dentro de nosotros. Y esto me gusta, que se expande. El ser humano es capaz de encontrar los huecos en su cuerpo y sus movimientos para moverse de otra forma. Y estos son los que realmente nosotros como diseñadores, ahora sí tenemos que encontrar, hacer cavidad en los espacios interiores del mueble, del diseño que vamos a hacer, pero de todo un entorno. Esta imagen también me es muy especial para mí porque de esas piezas como de fierro que caen en el piso, de lo que conforma una persona, el cuerpo, pues se puede recoger de otra forma y aglutinar de otra manera, tal y como lo explicó Ricardo Chávez en su escrito. Y bueno, dando esta introducción, tengo que darles un antecedente antes de entrar ya al tema de lo que es la investigación. Se hizo este estudio de la vivienda accesible de interés social aquí en Aguascalientes bajo un estudio de caso y buscaba desarrollar un modelo normativo, técnico y cultural para la configuración de la vivienda de interés social para personas con capacidades diferentes en México. Entonces, incluso ustedes van a ver que el título tiene la forma de, como antes se pensaban que se tenía que decir, ¿no? Personas con capacidades diferentes. Ahora ya hay otras formas de expresarse. Y bueno, ¿cuál era aquí la hipótesis? ¿Sí? ¿Y cuál era el objetivo general y objetivo específico? En la hipótesis, bueno, dice aquí, los niveles de desarrollo normativo, técnico y cultural para la edificación de vivienda de interés social con accesibilidad logrado por otros países, particularmente en España, aún no han sido alcanzados en México, provocando que sean los usuarios quienes generan sus propias especificaciones y alternativas de configuración accesible del espacio interior y urbano. El objetivo en esta investigación era conocer y comprender mediante la técnica de estudio de caso la forma en que los usuarios con discapacidad generan especificaciones y configuraciones del espacio interior y urbano de vivienda de interés social en México. Entonces, el objetivo ya en específico era conocer recomendaciones como guía para el diseño de la vivienda de interés social. Entonces, los estudios de caso se dieron bajo esta, que se puede decir que otorga el gobierno, o en aquel entonces el Infonavit, un pie de casa que consistía en esta área achurada, que bueno, más o menos aproximado, es un largo de 6 metros por 4 o 5 de profundidad y con un baño. Toda esta parte de la que está achurado es el área que se les daba a las personas que lo solicitaran como pie de casa. En este caso fue muy particular que a través de
del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad de Aguascalientes me ayudaron a encontrar estos casos que este mismo pie de casa se les otorgó a diferentes personas. Y en base a eso, o con base a eso más bien, se pudo hacer unas entrevistas y ver o ser muy observadores en cuanto a las modificaciones que ellos hicieron a sus viviendas, en cuanto a gustos, apropiación, en cuanto a materiales, en cuanto a alcances y cambios. Entonces fue interesante ver todo esto ellos que hicieron. Y bueno, el pie de casa les decían que podían ellos ampliar esa vivienda. Y dan un ejemplo ellos de cómo estaba el pie de casa y luego los ejemplos de cómo podían crecer, modificar, ¿sí? Los estudios de caso fueron 4. Fueron 13 mujeres y un hombre. Y bueno, y aquí ustedes ven pues la edad, qué condiciones tenían de discapacidad, ¿sí? Y entonces vemos a la parte derecha qué se estudió, ¿sí? Entonces, como hace rato comenté, sí se estudió qué modificaron ellos con los recursos que ellos tenían en ese momento, los espacios, si los ampliaron o cuál fue el primer espacio que decidieron construir o qué dimensiones cambiaron, qué adaptaciones hicieron a las puertas, a los marcos, qué configuraciones a la pequeña escala hicieron y los componentes. Esto es muy importante para nosotros en el campo de la disciplina del diseño de interiores. También su configuración y selección de muebles. Entonces, vemos a cada persona en el caso número 1 una ampliación de ella de su vivienda, pero que lo más importante allí en ella fue ahora sí, apropiarse del espacio y la necesidad de comprar muebles pequeños para que pudieran poder adaptarse a esos espacios ya dados. Y también otra de las cosas particulares fue que la banqueta o la calle y para acceder allá a la casa es demasiado alto porque esta persona, su estatura era de 1,36. Después tenemos el caso 2, un chico formidable, obrero, que está en silla de ruedas. Y bueno, los primeros cambios, ahorita se lo estoy comentando de manera muy general, pero sí, estos cambios que hicieron también, bueno, se compararon con los lineamientos y recomendaciones que se tenían por el Seguro Social. Y que coinciden en algunos casos, como en esta imagen que ustedes ven en el número 2, para esta persona lo primero era poder entrar a la casa. Entonces, estaba en obra negra y afortunadamente esta persona pudo pedir que los marcos de las puertas se hicieran más grandes. O no tanto el marco, porque el marco es el fierro, sí, o la madera que vaya allí, o los ángulos, o los perfiles, pero ahora sí el espacio, el vacío en el cual uno puede acceder, lo requirió con una mayor amplitud para que pudiera entrar la silla de ruedas. También para esta persona era muy importante que los espacios estuvieran altos, porque es importante también mencionar que las personas en silla de ruedas o adultos mayores o cualquier edad, estando tanto tiempo en una silla, cambia la temperatura. Para los adultos mayores, la temperatura corporal es más fría y para niños es más caliente. Entonces, si no hay aire, esto ocasiona también incomodidad en el cuerpo de las personas.
Entonces, el material también para él era importante, aparte de la altura, los materiales, porque todas estas casas de interés social, pues hay un hacinamiento, entonces este hacinamiento, pues escucha el sonido, entonces no están adecuadamente con la acústica necesaria, y era necesario también ver que estas personas viven mucho tiempo en un espacio, así como nosotros vivimos en un tiempo durante el COVID, estábamos en un solo lugar, en un espacio, y a otras personas nada más en un lugar muy pequeño en específico, pues es cansado. Entonces, y aparte tener el sonido a sus alrededor es molesto. Después tenemos una persona ciega, y lo primero también aquí era tener siempre el orden en el mobiliario, porque navegar en el espacio es entender y tener mucha memoria. Ahora sí, tener un mapa mental de cómo está cada objeto. Y no solamente me refiero al mobiliario, sino a cada objeto que está en la mesa. Y después tenemos a una persona adulta de 75 años, que aquí lo principal fue de que no podía acceder a su casa, desde la banqueta a su casa debido a la altura que tenía. Pero, bueno, aquí, antes de decir el pero, quiero mostrarles esta imagen que, bueno, aquí están los estudios de caso, que se estudió y que se obtuvo. Sí, se tuvo una tabla de alcances en su plano horizontal, vertical, los espacios que modificaron, los criterios de accesibilidad. Y esto fue interesante porque como se tenía el mismo modelo y tener otros estudios de cómo se apropiaron de la casa para poder que sea vivible, habitable y con el bienestar, fue importante recopilar esto. Pero aquí sí viene el pero de qué pasa, ¿no? Todas estas respuestas que dieron los usuarios, sus configuraciones particulares, fueron de forma redundante, ¿no? Y demuestra la confrontación entre la acción concertada de un colectivo de discapacitados y su inserción forzada en este espacio. Pero viene aquí el planteamiento, ¿sí? Lo que yo ahorita les comento fueron estudios casos de 2003. Hace ya 2 años los visité y miren qué es lo que pasa. Claro que una persona, ¿cuánto? Pues, o puedo decir cuánto vive una persona, no sabemos. ¿Cuánto es el tiempo de vida que se tiene? En la situación actual, o junio 2004, no sabemos, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es que hay un tema muy importante para las personas cuando adquieren una casa de interés social. Si bien ellos pueden ser resilientes con su cuerpo, de cambiar o de entender su mundo a través de él y cambiar ciertas cosas y modificar su espacio con ciertos objetos, ciertos elementos, pero a través del tiempo, una persona con discapacidad o una enfermedad crónica se va acelerando. Entonces, la inversión que hacen estas personas es muchísimo, muchísimo a comparación el beneficio que van a obtener. Entonces, ahí es donde viene también una de las complejidades más importantes en las estrategias sociales para otorgar una casa o para nosotros en el diseño, cómo crear que esas casas, esos diseños sean resilientes. Y si bien sabemos que, bueno, resiliencia para una persona en lo cuestión psicológico, pues es la capacidad individual para superar traumas, pérdidas, enfermedades o cambios importantes. Pero la resiliencia arquitectónica del entorno construido, pues es la capacidad que tienen las estructuras para adaptarse o resistir, ya sea cambios sociales, climáticos o naturales, o por las personas que viven allí. ¿Sí? Entonces, hacer estos cambios, ¿cuánto es
la persona tiene que invertir, cuánto tiempo va a estar allí en esa casa y cuánto tiempo va a ser el beneficio. Si continuamente se está cambiando. Y cuando digo continuamente, a veces existe esta problemática. Una persona adulta, por decir un ejemplo en mi caso, ¿sí? Yo ya estoy buscando una persona, digo, una casa en el cual sea de un solo piso. Y estoy buscando esta inversión, pero estoy hablando de espacios arquitectónicos generales. Pero ¿qué pasa cuando entonces se requiere de cambios específicos de instalaciones, de mobiliario, de alturas del espacio? ¿Cuánto tengo que estar invirtiendo cuando mi cuerpo está cambiando continuamente? Bueno, esa es una de las preguntas de la investigación que se hace uno para ir desarrollando el tema de investigación. Y en relación con los objetivos actuales del desarrollo sostenible, que es el número 10 de la ONU, o la agenda de la ONU 2030, dice que es reducir, bueno, se busca reducir la desigualdad en y entre los países. Y indica de esta manera que la protección social se ha extendido significativamente en todo el mundo. Sin embargo, las personas con discapacidad tienen hasta 5 veces más probabilidades de enfrentarse a gastos de salud calificados de catastróficos. ¿Sí? 5 veces más. ¿Sí? Entonces, los cambios que sufre una persona son muchos. Y ya no digo si tiene discapacidad o no. Pero entonces, ¿cómo es que va a cambiar la casa? ¿O cuál es la problemática en la que enfrenta una persona en cuanto a la inversión que tiene que hacer en su casa para cambiarla? ¿Cuánto es el tiempo que dura una casa o cuánto tiempo va a estar esa persona allí y el beneficio obtenido? Por un lado, en la parte izquierda tenemos la vivienda de uso promedio. Y me estoy yendo bajita la mano, ¿sí? Y coloqué 10 años de duración promedio, una casa con respecto a los materiales de ahora. Pero y acá en el otro lado, vivienda de uso discapacidad. Vamos a poner que también tiene una duración promedio igual. Pero una casa normal de interés social, los metros cuadrados, anda aproximadamente 90 o menos de construcción, de 34 a 60 metros cuadrados de construcción, y el otro acá en la vivienda de uso de discapacidad, el pie de casa. Un crédito de Infonavit es de 10 a 15 años, mientras que para otras personas la autoconstrucción, precio autoconstrucción, entonces, ¿en cuánto tiempo tengo que adaptar esa casa y adaptarme yo misma y que me dé ese beneficio que yo quiero? Si la casa tiene, por otro lado, 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, sus 2 baños, entonces, en el pie de casa, ¿cuánto se tiene que invertir para que sea, que cumpla más vitales del ser humano? Si hay una inversión de más o menos de 890,000 también aproximadamente, acá aparte se tiene que personalizar, ¿sí? Y vuelvo a decir, no es solamente un momento cuando tienes tu casa nueva, sino personalizar y adecuarla a lo largo del tiempo, porque hay cambios muy significativos. Quizá ya una persona a lo mejor no alcance en eso, que está en silla de ruedas o alcance de su mano por degeneración del cuerpo, va limitando la visión, la audición, el alcance corporal, la fuerza corporal. ¿Sí? Por el otro lado nos piden las ecotecnologías, pero al otro lado, pues tenemos que o estar al tanto de la continua transformación de los espacios e instalaciones. Entonces, si vamos
de un lado todas las posibilidades de la parte izquierda, la parte derecha, pues las discapacidades son progresivas y nuestra vida también es corta de cualquier persona, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tenemos que invertir cada momento para que sea ese beneficio? Y sabemos que hay pues todos estos lineamientos de la ONU Habitat, donde dice o nos indican y nos recomiendan los 7 elementos de la vivienda adecuada, y uno de ellos es la accesibilidad. También se nos muestran diferentes tipos de cómo puede crecer la casa, tipo cáscara, tipo semilla, el soporte. Es interesante ver cómo puede haber estas adaptaciones. Incluso ha habido por arquitectos, en este caso del premio Pritzker chileno de Alejandro Aravena, que hace casas y que las personas en la imagen, en la otra imagen, pueden ver cómo es que la crecieron. Y hay otros casos, en este caso como el de el estudio Otto en España, crea cosas, cuando digo cosas, artefactos, objetos que son muy especiales para una discapacidad, pues también se pueden realizar y hacer diseños o entornos construidos completos. Pero nos olvidamos de una parte muy importante, la escala humana, y lo mencionamos mucho, pero en el diseño de interiores creo que ahí también, y me encanta decir esto porque es la disciplina que se encarga de crear lugares específicos y particulares para que el hombre pueda realizar sus funciones. Y esta frase de Charles Adam que dice, construir y habitar es actividades diarias de una microorganización física y social que interactúan como destrezas filosóficas. Pero bueno, me quedo con el construir y habitar, con actividades diarias, microorganización, esa microorganización de mover un dedo para alcanzar algo, de mover la mano, de mover el brazo para poder tomar un vaso y tener la fuerza de tomar el vaso y poder llevarlo a mis labios y tomar agua, es vital. Pero esos pequeños movimientos en el entorno construido, todo lo que implica en cuanto a mobiliario, objetos pequeños de la mano, objetos corporales y el envolvente, es lo que hace el diseñador de interiores, y tenemos que tenerlos de una forma completa y global siempre en nuestra mente. Y si bien también hay ejemplos de diseños de muebles, pero no está todo el entorno del objeto pequeño con el envolvente, esas interrelaciones que se requieren en estas áreas del diseño de interiores. Y a través a lo largo que he estado estudiando esto, pues cada sexenio hay cambios favorables, o como nosotros lo queramos ver, ¿sí? Pero hace 2 años, esto fue, y justo allí, mira, aquí dice información sobre COVID-19. Esto fue en el 2022, sí. Y hay posibilidades de obtener una casa, de modificarla, y te dan ese beneficio económico para que puedas obtener ese espacio. Y también ofrecen, ahora sí, beneficios en cuestión de asesoría especializada para la persona con discapacidad o persona adulta. Ahora está el CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, y tiene su programa de vivienda social, que es 2025. Y viene, pues, los objetivos de reducir la carencia de vivienda en las poblaciones vulnerables, justo en adultos mayores y personas con discapacidad. Viene también cómo fortalecer las viviendas, cómo hacerlas accesibles en cuanto a materiales. Pero la pregunta viene de nuevo, ¿no? ¿Cómo
debíamos diseñar para que se pudieran implementar una ley, ¿no? Entonces, hago esta pregunta, ¿cómo debería de alcanzar la ley los interiores de las unidades de vivienda? O en la vivienda colectiva debería determinarse por ley un porcentaje de viviendas adaptadas de su construcción, o deberá promoverse la capacidad de cada unidad a ser adaptada. Bien, y esto, bueno, es un escrito literal de Fernando Alonso López en su libro de Los beneficios de renunciar a las barreras, un análisis económico de la demanda de accesibilidad en viviendas en Barcelona. Él menciona que pues la accesibilidad en la vivienda representa un costo ampliamente compensado por sus beneficios, si una vivienda se hace desde su origen con los principios de diseño para todos. Dice, habría una reducción de ayudas públicas para adaptación de vivienda, ahorro en asistencia domiciliaria y sanitaria, menor necesidad de mudarse a residencias o permanencias hospitalarias. La persona discapacitada tendría la posibilidad de tener una autonomía en su propio hogar sin generar gastos de ayuda. Entonces, vemos que para este autor, López Fernando Alonso, menciona que sí hay un beneficio. Sí lo hay, sí, desde el inicio. Pero ¿dónde está ese diseño de la pequeña escala? Para ello, con un grupo de investigadores del cuerpo académico que está en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues nos planteamos la pregunta, ¿cuáles son los elementos de una vivienda para su desarrollo progresivo? ¿Y cuál es el beneficio, tiempo en inversión para las personas? Desde su espacio del cuerpo-mente, desde su cuerpo, espacio y sus gestos, aquí vemos una persona normal, pero ¿qué pasa estos gestos cuando está en silla de ruedas? ¿Cuál es el vestuario que necesita? Y por consiguiente, ese espacio con su indumentaria ocupa otro espacio en el entorno y que también cambia. ¿Cuáles son estos objetos manuales que deben de existir o los objetos cercanos y lejanos y cómo se podían socializar? Estos esquemas fueron realizados por parte mía y por parte del autor Héctor Omar González Romo, y se pueden encontrar, bueno, en este artículo, pero en este momento se van a utilizar para poder ir haciendo o tener la habilidad de ir adquiriendo conocimiento a través de las entrevistas y observación en diferentes casos de personas con discapacidad y el tiempo que han invertido para poder cambiar los espacios y invertir en recurso económico. Y bueno, esta es la bibliografía y muchísimas gracias. Doy por concluido esta plática, esta conferencia, y fue un gusto darles a conocer estos conocimientos, reflexiones, ideas, y qué mayor gusto a través de la Universidad La Salle. Le agradecemos profundamente, doctora Blanca, por esta valiosa conferencia que sin duda nos deja espacio para múltiples reflexiones sobre cómo desde el diseño, pues, podemos o ciertamente debemos responder a contextos de vulnerabilidad. Todo esto desde una perspectiva regenerativa, incluyente y transformadora. Me gustaría ahora poder abrir un breve espacio de preguntas, de comentarios por parte de nuestra audiencia. Entonces, para quien desee participar, puede levantar su mano y habilitamos micrófono y cámara. O bien, si desean, pueden preguntarnos o comentarnos por acá en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas. Vamos a dar un minutito para ver quién se va animando.
A ir revisando acá en preguntas y respuestas si tenemos algo. Por acá en el chat. En lo que se van animando, a mí me gustaría hacerle como una pregunta, sobre todo porque tenemos por acá muchos chicos de licenciatura en diseño ambiental. Claro. Entonces, a mí me gustaría preguntarle como para todas estas nuevas generaciones de diseñadores que quieren involucrarse en este tipo de proyectos que tienen ese impacto social o ese enfoque regenerativo, pues, ¿qué recomendaciones podría hacerles? Porque a veces están como todos mm, no contratiempos, pero como todos estos bloqueos que pueden existir si hay baja inversión o si hay resistencia por parte de ciertas instituciones. Entonces, ¿usted qué podría recomendarle a todos nuestros diseñadores emergentes? Ay, bueno, que primero, si van a entrar al campo de la investigación, y bueno, y en todo este es un tema muy sensible, y que atañe, curiosamente, y que atañe a todos, pero sí se vuelve un campo demasiado, o más bien con muchos obstáculos en cuanto cómo acercarse a las personas para obtener datos. Porque pueden pasar muchas cosas, pueden estar o no presentes, pueden tener otras enfermedades, no te puedes acercar cuando pensabas. Sí, esto yo lo he estado viviendo y tiene que tener uno todo el tiempo. Y ahora sí, justo antier, un papá con una chica, una hija con sordera dijo, para trabajar en esto se necesita trabajar así, lo dijo de una manera romántica, desde el corazón, ¿verdad? Porque se necesita mucha permanencia, mucha observación. Y a veces uno no puede llegar a donde uno quiere con las investigaciones. Y a veces viene, a esta va la contestación, Laura, que no puede uno llegar hasta donde uno quiere, y entonces, ¿cómo uno va a dar esas recomendaciones para que diferentes instituciones la puedan bajar? Y creo que una de las formas sería hacer justo como inicié, tenemos que hacer estos ambientes, propuestas, escala 1 a 1, de espacios pequeños, ya sea vivienda o en diseño urbano, pequeño, que muestre lo que se puede hacer. ¿Sí? Aunque sea pequeño, ¿sí? En base a eso, hasta que las personas no vean físicamente lo que es capaz, lo que se puede hacer con el diseño, es entonces cuando a todas las personas les interesa y se pueden ver involucrados. Porque también puedes evaluar con ese elemento pequeño o ese entorno de una forma más fácil. Sí, pueden tener toda la cuestión teórica como ahorita se los mostré, pero es un inicio. Hay que hacerlo real, y en este caso es la investigación aplicada. Entonces, sí aliento muchísimo a que se hagan este tipo de investigaciones, pero aplicada. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ya se fueron animando por acá en los comentarios. Sí.
Entonces los vamos compartiendo. Nos dice por aquí Paola Padilla. Dice, es muy interesante el cómo se implementan, como entiendo que sobre esta misma base que mostró, cómo se implementaron estilos o formas diferentes atendiendo a cada usuario. Y en la parte de preguntas, aquí la teníamos. Tenemos una pregunta por parte de Cristian Torres. Nos dice, ¿qué recomendaciones nos puede dar para generar un proyecto arquitectónico que vaya cambiando sus espacios? Más allá de una discapacidad, simplemente el envejecimiento y cómo podemos exponerlo al cliente. Ay, sí. ¿Cómo cambiar? Sí, es ese, justo como hace rato, en mi caso, que yo busco, en su casa de ustedes tengo una casa de 2 pisos y yo ya quiero de un solo piso. Creo que aquí vamos a tener que invertir más en las tecnologías. Uno siempre sueña de decir, pues pongo un elevador, pero me va a salir caro. No, he visto personas que no es que pongan un elevador, sino es un montacargas y lo adecúan. Y casi que sale un poquito más barato que construir una habitación. Entonces, si ya está la casa con 2 pisos y se coloca esta tecnología del montacargas y adecuarlo, pues no solamente va a subir la persona, ya sea adulta mayor en silla de ruedas, sino también podemos subir cosas, elementos. Entonces, vivir en todos los espacios. Entonces, yo creo que la tecnología se tiene que adaptar, la tenemos que incorporar a estos espacios. E incluso vemos también que esta tecnología a la vez se va haciendo un poco más accesible, como un caso simple, las pantallas de los televisores. Antes una pantalla grande costaba muchísimo, ahora ya no. Entonces, estas facilidades de tener nuestro teléfono, de poder comunicarnos ahora sí, en WhatsApp con la imagen, ya también está tomando mucho campo. La domótica, cosas sencillas que se pueden ir implementando. Entonces, yo te diría, Cristian, aplicar la tecnología. En un principio, a lo mejor las personas se asustan, sí, de decir, ¿por qué me está recomendando la tecnología? Pero creo que es una forma también de despertar a las personas, adultos mayores, en utilizarla. Los niños se mueven muy fácil con ella, pero ya personas más grandes cuesta más. ¿Y por qué cuesta? Porque los numeritos en un teléfono no se ven, entonces lo tengo que hacer más grande para ver. Todas esas cosas generan hasta ansiedad para las personas adultos mayores poder contestar un teléfono, ¿no? Pero ya hay entornos que podemos incorporar las imágenes, incluso están ahora los lentes de Ray-Ban que puedes tomar fotografía o que te traduce o que puedes escuchar. Entonces, aquí es aplicar la tecnología en sus niveles bajos y todo lo que puede abarcar, solucionar en diferentes tiempos, porque aquí ese es el tiempo-beneficio. Entonces, tener esos diversos tiempos de vida que estamos aquí y en comparación con el costo, el recurso que va a invertir la persona. Bueno, eso sería mi propuesta. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, doctora. Y ya como último comentario, tenemos por acá un comentario de Rogelio. Nos dice, es importante tener el conocimiento de que en cualquier momento puede cambiar la vida. Indudablemente aún falta camino por recorrer para llegar a un diseño modular en el cual los cambios sean más ágiles o más económicos. Muchas gracias por la información compartida que nos sensibiliza a lo que viven las personas con discapacidades y muchas felicidades por involucrarse para buscar el bienestar de todas estas
personas. Muchas gracias, doctora Blanca. Muchas gracias a ustedes por escuchar y por haberme invitado. Y muchas gracias también a quienes participaron con sus preguntas, con sus comentarios. Sin duda, esto enriquece aún más el contenido que nos compartió la doctora Blanca. Y para cerrar este espacio, me gustaría ceder la palabra nuevamente al maestro José Ángel, quien hará la entrega simbólica de la constancia de participación a la doctora Blanca. La voy a proyectar. A ver. Denme 30 segunditos. Muchas gracias nuevamente, Blanca. Siempre es muy interesante poder escuchar todo tu conocimiento y gracias por compartirlo. Gracias. Ya casi. Se nos puso poquito lento por acá, pero ya en un momentito lo van a ver en su pantalla. Ya está, muy bien. Listo. Muy bien. Pues simbólicamente me voy a permitir leer la constancia que se le otorga a la doctora Blanca y posteriormente haremos la entrega física que corresponde. La Facultad de Diseño de la Universidad La Salle Bajío otorga la presente constancia a la doctora Blanca Ruiz Esparza Díaz de León por su destacada participación como ponente en el quinto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño, Ecosistemas Vivos, Innovación Circular y Bienestar Compartido, con la ponencia titulada Adaptación y Resiliencia en la vivienda de interés social para personas con discapacidad. Agradecemos su valiosa contribución. Pues encantados, Blanca, nuevamente. Estamos en deuda contigo y pues mil gracias. Esta es tu casa siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues nos vemos entonces en unos minutitos en nuestra siguiente actividad. Gracias, Lau. Gracias, hasta pronto. Bye. Hasta pronto. Finalizo. Adiós, adiós.